¿Qué ha pasado con el PMC Wagner? ¿Dónde están sus combatientes? ¿Acaso sigue vivo Yevgeny Prigozhin? Estas y otras tantas preguntas en este mismo sentido son, diría, de las que más recibo en la totalidad de mis redes sociales. Así que, sin más dilaciones, voy a contaros lo que ahora mismo está ocurriendo con esta compañía militar privada que en los últimos años de la existencia de la Federación de Rusia efectivamente ha representado muchísimo en absolutamente todos los términos y sentidos. La pregunta, pues a mí se me ha planteado desde todos los ángulos y, bueno, en infinidad de ocasiones. El PMC Wagner como tal, en estos momentos, de forma oficial, ha dejado de existir. No quiero darle demasiados rodeos al tema, pero lo voy a detallar tanto como, bueno, como la actualidad me lo permita, y poco a poco, pues también en las futuras entregas del canal quizás lo vayamos a ir relatando de forma más detallada. El PMC Wagner, y sobre todo Yevgeny Prigozhin, que estuvo a la cabeza, hizo una absolutamente grandísima labor en África, hizo una impresionante labor en Donbass. En Donbass, además, la labor del PMC Wagner pues, comenzó de una manera muy especial, se culminó con la toma de la localidad de Artyomsk, ahora la localidad de Artyomsk, bajo el control de la Federación de Rusia. Antes era la ciudad ucraniana de Bakhmut, y ahí, bueno, pues hay cuestiones que en un momento dado quizás también os cuente. Mientras tanto, vamos a centrarnos en el destino de los Wagner puramente dicho. Veréis, el 24 de junio del 2023, si no me equivoco, se llevó a cabo este absolutamente fatídico intento de golpe de Estado del PMC Wagner contra las autoridades de la Federación de Rusia. Yevgeny Prigozhin, en un inicio, contra quienes estaba actuando, supuestamente pues eran la cúpula del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, pero contra quien actuaba en última instancia era contra el poder más importante dentro del país, contra Vladimir Putin, y aquí muchos coincidimos en el hecho de que Prigozhin definitivamente se equivocó. Hubo una teoría de que quizás se tratara de un ingenioso plan pactado efectivamente entre Putin y Prigozhin para pues, llegar a una suerte de objetivos, pero sinceramente ahora, en este mismo momento, esta teoría cada vez está teniendo menos razones de existir. Yevgeny Prigozhin, creo que un 23 de agosto del mismo año, sufrió un accidente de avión, pero muy probablemente fuera eliminado por los propios poderes de la Federación de Rusia. No necesariamente, ni mucho menos por el propio Vladimir Putin, pero lo que hizo de alguna manera era algo que simplemente no se podía permitir. Y en Rusia, donde, para aquellos que no lo saben, pues lo cuento aquí también de forma un tanto resumida, quienes gobiernan en última instancia son los así denominados siloviki. Y siloviki, es decir, las fuerzas del orden o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos hombres, que sí del FSB, que sí de otros servicios dentro del país, pues son los que llegan a acuerdos y establecen lo que es el estado de seguridad y equilibrio dentro del país, y por lo tanto el hecho de una repentina salida, por ejemplo, de Vladimir Putin del mando, ¿no? Su alejamiento del mando ruso, no representaría realmente una tragedia, ni mucho menos una catástrofe, porque los siloviki muy probablemente ya tendrían preparada ya no solo la propia salida de Putin, sino pues, la llegada de la persona que lo termine sustituyendo. Y claro, en este caso, pues el ataque contra lo que eran los pilares del Estado de la Federación de Rusia era absolutamente sin igual. Además, se producía en un momento crítico, cuando todo el país estaba luchando, cuando el ejército en su mayoría estaba centrado en la operación militar especial. El PMC Wagner cruzó las líneas de lo que era el territorio de la operación militar especial y se dirigió directamente a Moscú.
Entonces, derribaron incluso varios helicópteros de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y esto, repito, representa unos hechos que simplemente no podían salir de gratis, aunque inicialmente parecía que hasta que se había llegado a un acuerdo y se había pactado, ¿no?, una salida más o menos negociada, valga la redundancia, de dicha compañía militar privada. Inicialmente fueron a Bielorrusia y por ello también Lukashenko pues, estuvo dentro de este acuerdo. Muchos de ellos estuvieron de instructores para el ejército bielorruso. Muchos terminaron volviendo a África, donde siguen desempeñando su labor, efectivamente, como instructores de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de diferentes países africanos, con los cuales la Federación de Rusia tiene acuerdos estratégicos. Algunos fueron a Venezuela y también hicieron de instructores, porque en su mayoría los Wagner más experienciados, no hablamos aquí de la carne de cañón de los Wagner, que bueno, pues efectivamente, aunque los trataban a todos de una manera bastante igualitaria, inclusive a los presos que se unían a sus filas, pero sí había un grupo histórico de los Wagner que efectivamente pues se cuidaba bastante más, lo cual a todas luces es absolutamente obvio que se haga así, porque eran cuadros altamente formados y experienciados. La locura sería meter a todo el mundo en el mismo saco y perder igualmente, pues imagínate, a un fuerzas especiales, hablo en términos comparativos, ¿no?, a un soldado raso, que bueno, cada uno para su determinado objetivo es el que mejor sirve en cada momento. Entonces, lo que es el PMC Wagner de forma oficial, o sea, los diferentes cuadros se han repartido por el mundo. La gran mayoría de los combatientes del PMC Wagner pasaron a formar parte del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y de los diferentes destacamentos de voluntarios que efectivamente se han creado para estos efectos. La gran mayoría se quedó dentro de los límites de la operación militar especial, es decir, pues en su mayoría en Donbass, pero bueno, también hay algunos en otros territorios, Kharkov, Zaporozhye, Gerson, y el resto fueron repartidos también por el extranjero. Algunos volvieron a las misiones donde ya habían participado. El punto clave de esto consiste en el hecho de que desde la Federación de Rusia, también para operar en el extranjero, se han ido creando cuerpos dentro del propio Ministerio de Defensa para que estos combatientes del PMC Wagner se fueran uniendo, ¿no?, a los mismos. Por ejemplo, el cuerpo africano es el que ahora mismo está dedicado a las tareas que se realizan dentro de África. El mensaje lo estáis diciendo vosotros mismos, lo habéis repetido vosotros mismos en infinidad de ocasiones. Rusia efectivamente no perdona a traidores y aunque muchos de estos hombres, hasta donde sabemos a día de hoy, fueron engañados por Yevgeny Prigozhin y efectivamente ya sea no sabían exactamente dónde se dirigían o ya sea sí lo sabían pero les habían mostrado un cuadro distinto a lo que iba a ocurrir en la realidad y de hecho pues los combatientes del PMC Wagner efectivamente todos pudieron tener una salida pactada, una salida digna y repito, cada uno pues, intentó encontrar su sitio dentro pues, de las nuevas estructuras que se crearon efectivamente para este fin, principalmente dentro del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Algunos efectivamente no volvieron, es decir, pues abandonaron el PMC Wagner y simplemente no volvieron al campo de batalla de forma oficial, al menos, pero la gran mayoría efectivamente prefirieron firmar contratos con el organismo oficial, repito, con el Ministerio de Defensa ruso, tanto los que ahora están en el extranjero como los que ahora se encuentran en el territorio de la operación militar especial. Esto lo digo pues de una forma ya bastante sosegada porque en un momento dado esto nos dolió a muchos y esto nos tuvo a muchos con bueno, los sentimientos mezclados, con el pie cambiado en un inicio, no entendíamos lo que estaba ocurriendo, no veíamos cómo se podía solucionar ni por dónde había que cogerlo, pero bueno, ahora
que ha pasado el tiempo, a veces efectivamente los egos personales juegan una mala pasada y todo apunta a que en el caso del PMC Wagner, pues desgraciadamente, ¿no? Y muy a mi pesar, haya sido efectivamente así. Hubo mucha gente que tuvo muchísima simpatía por Yevgeny Prigozhin. Él mismo descartó en infinidad de ocasiones que quisiera presentarse para ningún cargo político. No hay razón alguna para no creerle, pero lo cierto es que en un momento muy delicado para el país estuvo dedicándose a desgastar y sobre todo a, digamos, desequilibrar, ¿no?, el barco mucho más de lo habitual, muchísimo más de lo necesario, de modo que de alguna manera, cuando lo que manda es el ego, pues los finales suelen ser sumamente trágicos y esta realmente no ha sido ninguna excepción. Eso sí, los combatientes del PMC Wagner en su gran mayoría están en perfectas condiciones y siguen desempeñando sus labores de combate, bueno, de logística de combate, sean cuales sean, ¿no? Las labores que tengan, las que hubieran tenido, inclusive dentro de la operación militar especial, porque suele ser precisamente esta la regla que se utiliza para determinar dónde va este o aquel, pero el PMC Wagner como tal, ahora de forma oficial ha dejado de existir dentro de la Federación de Rusia como organización militar privada.